Listo, en esta oportunidad vamos a estar hablando de las progresiones aritméticas, lo que es una progresión aritmética. Entonces, hasta aquí hemos visto las sucesiones. Hemos dicho que una sucesión es una serie de números que cumple ciertas condiciones o una regla básica para ir avanzando. Acá en las progresiones, lo que sucede en las progresiones aritméticas es que cada número, la diferencia entre dos números siempre será igual. Ejemplo, si tenemos la progresión aritmética a sub n con los números 5, 7, 9, 11 y así sucesivamente, si evaluamos acá lo siguiente, tenemos que 7 menos 5 es igual a 2. 9 menos 7 es igual a 2. 11 menos 9 es igual a 2. Entonces miren que la diferencia siempre va a ser de 2. De acá a acá hay 2. De acá a acá hay 2. Entonces esa diferencia de 2 es lo que se sumó al 5 para llegar al 7. Se sumó 2. Al 7 para llegar al 9 se sumó 2. Al 9 para llegar al 11 se sumó 2. Entonces en ese orden de ideas se dice que es una progresión aritmética, perdón, y que la diferencia en este caso será 2. Entonces ahí tenemos lo que se conoce como la diferencia de una progresión aritmética. Podemos también tener la fórmula general para calcular cualquier término de la progresión. Se conoce o se calcula mediante la fórmula a sub n es igual a 1 más, y entonces acá viene la diferencia a jugar un papel importante. Se dice n-1, donde n es el número de términos, por la diferencia. Entonces miremos un ejemplo. Para hallar, vamos a hallar el A15 de esta progresión. Perdón, aquí no es AN, sino es A1. Perdón. El error, A1. Entonces, vamos a hallar el término 15. O sea, vamos a hallar A sub 15 de esa progresión. Entonces será igual. A1, en este caso es 5. Fue el primer término. Más n-1. O sea, 15, que es n, porque recuerden que aquí está, mírenlo, menos 1 por la diferencia que dijimos que era 2. Entonces me da que A15 será igual a 5 más 14 por 2. O sea que A15 es igual a 5 más 28. O sea que A15 es igual a 33. Y ese sería el decimoquinto término de esa progresión aritmética. ¿Listo? Entonces ahí estamos viendo cómo evaluamos el término cuando tenemos un término que tenemos que hallar determinado término. Ahora vamos a ver cómo hallamos el primer término. Por ejemplo, nos dicen, vamos a ver acá un ejemplo para encontrar el primer término. Resulta que no conocemos el primer término. Nos dicen que el décimo término de una sucesión a sub 10 va a ser igual a 45. Ese es el décimo término. Y nos dicen que la diferencia va a ser igual a 2. Y entonces nos piden hallar que en qué término inicia esa sucesión. Entonces, para hallar el primer término, tenemos una fórmula muy parecida a la anterior, que va a ser A1 va a ser igual a AN menos N-1 por D. Reemplazando, tendríamos que A1 es igual, en este caso, a 10 menos 10 menos 1 por 2. Entonces, en este caso sería que A1 sería igual a 45 menos 9 por 2. O sea que A1 sería igual a 45 menos 18. En ese orden de ideas, A1 sería igual a 27.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sucesión empieza en 27. ¿Listo? Hasta ahí entonces está lo del primer término. Ahora vamos a hallar la diferencia, conociendo un primer término, conociendo un término enésimo, vamos a hallar la diferencia. Entonces, nos dicen, por ejemplo, que hallar la diferencia en la sucesión a sub n igual 3 45 donde el 45 es el decimoquinto término. O sea, tenemos que A1 es igual a 3 y tenemos que A15 es igual a 45. Entonces, nos piden hallar la diferencia. Entonces, en ese caso lo que hacemos es aplicar, todo depende de la misma fórmula que vimos al comienzo. Entonces acá la diferencia será igual a A1, perdón, menos A1 sobre N menos 1. Entonces, en ese orden de ideas, la diferencia será igual a N. En este caso sería A15 menos A1 sobre 15 menos 1. Entonces, la diferencia sería igual a 45 menos 3 sobre 15, bueno, sí, sobre 14. Y entonces esto es igual a 42 sobre 14. Y eso me daría entonces 3. Entonces la diferencia en este caso sería 3. ¿Listo? Eso sería básicamente la diferencia de cómo hallar la diferencia cuando tenemos un número determinado o un término, cualesquiera que sea, y tenemos un término y tenemos, o dos términos mejor, pero no conocemos, no los tenemos seguidos para hallar la diferencia, porque pues si los tenemos seguidos la diferencia se halla restando y ya, pero cuando no están seguidos entonces aplicamos este método. ¿Listo? Si nos piden hallar el número de términos y conocemos la razón y el primero y el último término, digamos que es una sucesión finita, entonces vamos a ver cómo hallamos n. Entonces nos dicen que el primer término es, a sub n es igual a 9 puntos suspensivos y vamos a llevarlo hasta 71. Listo, ahí termina. ¿Cuántos términos tiene esa sucesión? Entonces nos dicen que la diferencia es de A2, que va a variar de A2. Vamos a ponerlo de A2 para que pues, sea de pronto más sencillo a la hora de encontrarlo. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es decir que conocemos A1, que es igual a 9. Conocemos a n, que es igual a 71, pero n no lo conocemos. Entonces, para hallar n, nos valemos de la fórmula n igual a n menos a1 más d sobre d. Con esta fórmula vamos a encontrar el n que estamos buscando. Entonces, en este caso reemplazamos y n me quedaría igual a 71 menos 9 más 2 sobre 2. Entonces, n igual 71 menos 9, 62. Más 2, 64. Sobre 2. Entonces, n igual a 32 quiere decir que esa sucesión tiene 32 términos. Hasta donde está ahí está hablando de 32 términos. Listo, muchachos, pues hasta ahí básicamente sería la explicación de esta semana referente a lo de progresiones aritméticas. Queda por lo menos que si nos dicen complete esa progresión, pues ya tenemos que como conocemos la diferencia, pues empezamos a hallar aquí sería el 11, el 13, el 15, el 17, completar la progresión
con la diferencia, ya después irla sumando la diferencia a cada término para encontrar el que nos hace falta. Muchas gracias.